explicar la conexión de resistencia realizadas en el protoboard. Bueno, las conexiones realizadas fueron la serie, paralelo y mixto. Empezaremos con la paralelo. Para todas las conexiones o los circuitos se utilizó una fuente de voltaje de 5 volts y se utilizaron resistencias que van de los 47 kΩ hasta los 220 volts. Al igual se utilizó un multímetro para realizar las mediciones de lo que es la intensidad que circula por el circuito y el voltaje que consume cada resistencia. Bueno, empezaremos con el paralelo. En el paralelo lo que hicimos fue medir la corriente que sale de este punto, se dirige hacia las resistencias, como pueden observar. Medimos esta corriente al igual que esta y esta. En este caso entra la intensidad, se divide en dos por el nodo. Sale una I1, una corriente I1, al igual que una I2. Y sucesivamente se van repartiendo. La I2 se convertiría en una I3, al igual que en una I4. Y así, todas se unirían al mismo punto y regresarían o se dirigirían al lugar de menor potencial, que en este caso sería el negativo, y el positivo es por convección, para entender un poco más el diagrama. ¿Cómo se realizó la medición de la intensidad y del voltaje? Bueno, como sabemos, aquí existe una corriente, por lo tanto, con el multímetro lo que hacemos es abrir en estas dos, conectar el multímetro en serie, para obtener la intensidad de esta, que en este caso sería la total, que es la que circula por todo. Sería para medir eso. Para medir alguna intensidad, o supongamos la intensidad que circula por la primera resistencia de 47 volts, kiloohms, sería abrir el circuito en esta parte, colocar tus terminales y el multímetro aquí, el cual te marcaría la corriente que circula por este. Obviamente, como estas dos resistencias son iguales, la corriente que circula aquí sería la misma como acá, debido a que están en paralelo. El voltaje en paralelo es el mismo. Si aquí tenemos una entrada de 5 volts, este va a recibir un voltaje de 5 volts, igual de 5 volts. Lo único que variaría sería la corriente en cada uno de nuestras resistencias. Enseguida se va a explicar el circuito en serie. Bueno, el circuito en serie está conformado por tres resistencias. Las dos primeras son de 220 ohms, mientras que la última es de 47 kiloohms. En este caso, se midió lo que es la intensidad en el circuito. Solamente se midió una vez, debido a que para medir la intensidad se mide en serie. Así es como medimos la intensidad dentro del circuito. Mientras que el voltaje, para medirlo, se conecta una punta al inicio de tu resistencia y otra al final. ¿Por qué se midió solo una vez la corriente? Debido a que como el circuito está en serie, la corriente que circula por los tres elementos es la misma, mientras que el voltaje se midió individualmente, debido a que en serie el voltaje es diferente. Más adelante se van a observar en los resultados todo lo que se comenta en el video.
Ahora se va a explicar el circuito mixto. En él podemos encontrar una resistencia de 220 ohms conectada en serie con estas dos de 220 ohms y 47 kilo ohms. Bueno, podemos observar que nuestra corriente circularía en esta forma, de más a menos. Esta es nuestra corriente. Llegando a este nodo se repartiría en dos, la intensidad 1 e intensidad 2. Para comprenderlo mejor y calcularlo se utiliza un multímetro. Para medirlo se abre el circuito y se conecta en serie con el circuito, la terminal positiva con el positivo, negativa con la terminal del circuito. Nos daría una lectura. Eso es para medir la intensidad que fluye en esta resistencia. En estos dos casos, aquí se abriría de nuevo el circuito, se conectaría en serie con esta resistencia para conocer esta intensidad. Al igual que se abriría el circuito, se conectaría en serie para conocer la intensidad que circula por esta parte. Para conocer el voltaje se mide entre terminales de cada resistencia. Sin abrir el circuito, se colocan las terminales y nos daría la lectura en multímetro. Para esta sería igual. Se unirían las puntas entre terminales para conocer. Más adelante se van a dar a conocer los resultados de cada uno de los circuitos mostrados aquí, al igual que las fotos del protoboard. Cabe de resaltar que la intensidad que nosotros obtuvimos fue dada en miliamperes, al igual que utilizamos resistencias de 220 ohms y 47 kilo ohms. Para evitar confusiones más adelante.